Así inicia Es Noticia, noticia en profundidad. Qué placer acompañarles. Soy Tatiana Pérez y les saludo desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. A partir de este momento, en la próxima hora, tenemos 3 temas que son noticia. Aquí están primero, como siempre, desplegados en titulares. Es noticia argentina. A la estrategia del lawfare contra la vicepresidenta de la Nación se suma uno de los políticos norteamericanos y republicanos más agresivos contra el gobierno progresista de América Latina. Ted Cruz interfiere en la política interna de Argentina. El canciller responde que la campaña contra CFK es impulsada por intereses ideológicos que nacen fuera del país. Les contamos y lo analizamos. En Noticia Colombia, el ministro de Defensa, Iván Velásquez, anunció que se acaban los bombardeos del ejército a campamentos ilegales con presencia de menores de edad. La decisión es aplaudida por diversísimos sectores, mientras que desde la extrema derecha anuncian debate de control político. ¿Acaso la vida de los niños no es sagrada? Vamos a revisarlo. En Noticia Guatemala, casi 600 agresiones contra activistas de derechos humanos se cometieron en el primer semestre de este año. Según la Unidad de Protección a quienes realizan estas tareas, es un incremento exponencial en comparación con años anteriores. ¿Qué está pasando? ¿Quiénes los agreden? Vamos a analizarlo. En Noticia Casi comienza. Bienvenidos, bienvenidas. En Noticia Argentina, el gobierno reacciona ante la intromisión en los asuntos internos del país por parte del congresista republicano de Estados Unidos, Ted Cruz. El canciller de Argentina, Santiago Cafiero, asegura que la persecución judicial contra Cristina Fernández nace de intereses ideológicos fuera de Argentina. El senador ultraconservador Ted Cruz le pidió formalmente al Departamento de Estado que aplique sanciones a la vicepresidenta Cristina Fernández por supuestos actos corruptos y por socavar los intereses de Estados Unidos en el país y la región. En la carta, el republicano le atribuyó estar profundamente implicada en la muerte en 2015 del fiscal especial argentino Alberto Nisman, autor de la causa AMIA, que acusaba a Fernández de haber encubierto el papel de Irán en el atentado de 1994 contra la Asociación Mutual Israelita Argentina en Buenos Aires, cuando fue presidenta. En 2021, la justicia sobreseyó a Cristina de esa causa al determinarse la inexistencia del delito en la investigación. Sobre estas declaraciones del congresista republicano, que pisan la raya de la intromisión en los asuntos internos de otro país, el gobierno argentino respondió a través de su canciller, Santiago Cafiero. En un mensaje en Twitter, el diplomático señaló que la persecución judicial a la vicepresidenta está impulsada por intereses ideológicos que nacen fuera de la Argentina. El pedido del congresista estadounidense llega en un momento en que la Casa Blanca encabeza una supuesta campaña de lucha contra la corrupción en América Latina, que ha llevado al Departamento de Estado a sancionar a figuras de gobiernos de la región, inclusive aliados, como el expresidente de Ecuador, Abdalá Jaime Bucarán. En marzo pasado, el presidente de Paraguay, Horacio Cartes, en julio, y el vicepresidente paraguayo, Hugo Velásquez, este mes. Más información a esta hora desde Buenos Aires con nuestro corresponsal permanente, Juan Carlos Bartolota. Hola Juan, adelante, buenas noches. Gracias Tatiana, buenas noches. El canciller argentino Santiago Cafiero cruzó al senador republicano Ted Cruz, quien había dicho que Cristina Kirchner es una cleptócrata, en referencia al juicio que se le sigue a la vicepresidenta por la obra pública durante su gestión, y además sostuvo este senador republicano que Cristina Fernández está profundamente implicada en la muerte en 2015 del fiscal especial argentino Alberto Nisman. A esa declaración se le sumó el hijo del presidente de Brasil y diputado federal Eduardo Bolsonaro, quien además de coincidir con el legislador norteamericano, al que felicitó por su declaración, agregó textualmente que el documento de Ted Cruz detalla la tragedia en Argentina provocada por el gobierno comunista
de Cristina Kirchner y Alberto Fernández y recordó que esta dupla deshonró a la Argentina y que es aliada de Lula en el plan para destruir Brasil. Santiago Cafiero, por su parte, respondió la agresión del senador republicano y del hijo de Bolsonaro, señalando que uno es más ignorante que el otro, y agregó, pero que hay que dejar algo en relieve. La persecución judicial a Cristina Fernández de Kirchner está impulsada por intereses ideológicos que nacen fuera de la Argentina. Cuidemos nuestra democracia, todos y todas con Cristina, dijo esto a través de Twitter. Más tarde, en declaraciones radiales, Cafiero manifestó que sabemos que Ted Cruz no es un senador perdido, tiene mucha potencia y una mirada sobre Latinoamérica que tiene que estar alineada con Estados Unidos. Además, expresó que el gobierno nacional no se va a dejar amedrentar por sus dichos y aclaró que la posición del oficialismo quedó clara en su tuit. Hay un hilo ideológico de las derechas más antidemocráticas, dijo Cafiero. Hay intención de dividir países, de romper bloques regionales que molestan. El senador republicano de Estados Unidos, que en 2016 fue precandidato a presidente y perdió en las primarias con Donald Trump, le envió una carta al secretario de Estado de Estados Unidos, por supuesto, Antony Blinken, para exigirle sanciones contra Cristina Kirchner por las acusaciones de corrupción que pesan sobre la vicepresidenta en la Argentina, en sintonía con el discurso opositor macrista y con una clara injerencia en los asuntos internos de una nación soberana como es la Argentina. Este viernes continuaron las vigilias de cientos de manifestantes en apoyo a la vicepresidenta, tanto en su casa como frente al Senado, donde tiene su despacho, y en las jornadas anteriores miles de seguidores del oficialismo se concentraron en las principales plazas y calles del interior del país, mientras que se espera para mañana sábado una fuerte concentración en por lo menos 2 parques de la ciudad capital del país, mientras se aprontan los detalles para una gran movilización en apoyo a Cristina Fernández, sin fecha ni lugar aún, pero convocada por el Partido Justicialista. Mañana también está prevista la intervención de la expresidenta en un acto del PJ, Partido Justicialista Bonaerense, que sería su primera declaración luego de su descargo a través de las redes sociales, el cual le negó el tribunal que estudia su caso. Tatiana, ustedes, gracias. Gracias, Juan, por todos estos detalles. De inmediato todo este escenario lo sumamos al análisis. Para ello nos acompaña Joaquín Rivera. Es encargado de Relaciones Internacionales del Partido Justicialista. Nos acompaña desde Buenos Aires. Joaquín, buenas noches. Bienvenido a Noticias de Telesur. Buenas noches, Tatiana. Un gusto estar acá contigo. Muchas gracias. El congresista, senador republicano norteamericano, le pide al Departamento de Estado de Estados Unidos, directamente a la Casa Blanca, que sancione a la vicepresidenta del país, Cristina Fernández. De inmediato se reacciona por parte de la máxima instancia en política exterior de Argentina, que es el canciller Santiago Cafiero, en un claro rechazo a este hecho, lo que evidencia que hay una interferencia ya de una figura pública a una situación interna del país. ¿Qué ves detrás de esto? Bien, mira, lo primero que observamos, y es con muchísima preocupación, es la interferencia en la vida interna de nuestro país, de la Argentina, pero también vale aclarar y mencionar que no es la primera vez que en nuestro país pasa algo similar, y particularmente desde los Estados Unidos. En la época donde gobernaba el general Perón, el embajador de Estados Unidos en ese momento, Braden, hacía declaraciones de injerencia política. Luego Nixon apoyó el golpe de Estado de 1955, y a lo largo de la historia argentina podemos mencionar diversos hechos que han demostrado la injerencia de los Estados Unidos en nuestra política interior, con lo cual eso no solo violenta nuestra soberanía, sino que también nos pone en estado de alerta y movilización, principalmente porque lo que siempre se ataca y lo que se busca cercenar son los derechos de las mayorías, los derechos del pueblo argentino, y principalmente en este caso persiguiendo a Cristina Kirchner, lo cual demuestra la voluntad no solo de proscribirla en la etapa electoral del año que viene, sino también en generar un perjuicio histórico a su imagen y su figura de una mujer tan importante para nuestro país,
y que sin lugar a dudas es inocente de todas las cosas que se la acusan. Sí, dice Ted Cruz, la acusa de socavar los intereses de Estados Unidos dentro de Argentina. Joaquín, ¿cuál es el estado de la relación del gobierno del presidente Alberto Fernández con el gobierno de Estados Unidos en este momento? Bueno, yo creo que particularmente hay una relación y un vínculo entre estados. Lo que sí nos pone y nos preocupa a todos los peronistas y a todos los integrantes del Partido Justicialista esta intromisión y en particular del senador Ted Cruz y la intervención a su vez en paralelo del hijo de Bolsonaro, con lo cual la voluntad específica es generar caos, problemas dentro del continente nuestro en vísperas de una elección también que viene a sucederse en Brasil en las próximas semanas, trascendental para la historia de nuestro continente, que puede volver a colocar a Lula da Silva como presidente de todos los brasileros y las brasileras, lo que daría a su vez un empuje muy importante a nuestra región. Entonces entendemos la importancia de la unidad, entendemos la necesidad de defender a Cristina Kirchner, de apoyar a Lula da Silva para Brasil, pero por sobre todas las cosas volver a remarcar que Cristina Kirchner es inocente de todas las cosas de que se le acusan y que claramente es una persecución política con intenciones estratégicas de proscribirla de cara a las elecciones. Joaquín, y uno de los asuntos que resulta clave para entender además entre líneas lo que aparece en ese mensaje de Ted Cruz, sancionar a la vicepresidenta del país. Para Estados Unidos las sanciones son lo más normal del mundo cuando son ilegales, no responden al derecho internacional, realmente no deberían existir porque es un acto además criminal que socava los principios de Naciones Unidas, pero todo eso lo sabemos. Sin embargo, Estados Unidos sigue haciéndolo, al punto que se le pide por parte de un congresista de un partido opositor al presidente de Estados Unidos, pues que produzca sanciones. ¿Cuál es tu opinión? Bueno, yo creo que muestra una vez más, como decíamos antes, esta injerencia histórica en nuestra región y en particular en nuestra Argentina. La opinión mía es una imagen negativa, claramente nadie puede estar a favor de esto, pero hago hincapié en el desarrollo histórico de la injerencia de los Estados Unidos en nuestro continente y en particular de los representantes de esta ala de los partidos en Estados Unidos, ¿no? Tenemos muchos ejemplos. Estados Unidos ha apoyado abiertamente la dictadura militar que ha pasado en la Argentina y a su vez también en los últimos años hemos visto cómo desde su perspectiva indican quiénes son los malos y a su vez también indican cuando los que ellos dijeron que eran malos pasan a ser buenos y así sucesivamente, con lo cual lo que vemos ahí es una política que violenta la soberanía de los países y claramente desde la Argentina y desde el peronismo siempre vamos a defender la soberanía nacional y la soberanía de Latinoamérica. ¿Crees, a propósito de nuestra América Latina, a propósito de nuestro continente, Joaquín, que hay una estrategia continental que ahora va teniendo visibilidad, digamos, con esto que hace Ted Cruz, con esto que hace uno de los hijos del presidente Bolsonaro, candidato a la reelección, pero que va con una gran distancia por debajo de Luis Ignacio Lula da Silva? ¿Crees que hay una estrategia para socavar gobiernos progresistas de nuestra región o es una oportunidad que ven y se montan en esa iniciativa acompañada por la oposición, en este caso Argentina, por el macrismo, de atacar de una manera continental a la vicepresidenta del país? Sin lugar a dudas, Tatiana, estamos en presencia de una estrategia general. Esto no es algo aislado, no está sucediendo por primera vez, con lo cual, con sus aliados locales, como bien marcabas vos recién, representantes del macrismo, lo que utilizan es primero la difamación como moneda corriente para la opinión pública, después el lawfare como un mecanismo de cercionar derechos y de acorralar a dirigentes y dirigentes. Y sin lugar a dudas es una estrategia regional porque a la América Latina no solamente es un país lleno de riqueza, sino que es un país que ha demostrado a lo largo de su historia la capacidad de levantarse, la capacidad de plantarse frente a los distintos intereses extranjeros que quieren inmiscuirse en su vida política y que siempre ha demostrado su capacidad de resiliencia y de defender su propia soberanía. Con lo cual estamos en presencia de una estrategia continental, estamos en presencia de un ataque directo, en este caso, a la vicepresidenta y líder del peronismo, Cristina Kirchner,
pero que tengan también muy en claro que esta situación no es nueva y que no es la primera vez que no solo vamos a defender a la Argentina y a Cristina, sino que vamos a defender a todo el pueblo latinoamericano. Joaquín, a nivel interno, hemos visto durante todos esos días movilizaciones, concentraciones afuera de la casa de la vicepresidenta en Recoleta y en Buenos Aires, también afuera del Senado se anuncian más movilizaciones. ¿Hay músculo para mantener estas actividades en las calles, no solamente en Buenos Aires, en otras partes del país? Y te lo pregunto porque este proceso judicial en su contra no es cuestión de días, va para largo. Sin lugar a dudas que este proceso judicial da para largo, pero también la historia del peronismo en la Argentina da para largo, y la resistencia y la capacidad de oponerle fuerza a este embate hacia Cristina y hacia nuestro pueblo, no sobra el músculo. Estos días el pueblo argentino ha estado movilizado, no solo defendiendo a Cristina y declarando su inocencia, sino que el pueblo argentino ha estado movilizado defendiéndose a sí mismo, porque el avance y el ataque hacia Cristina claramente es un avance y un ataque hacia el pueblo. Así que en estos días los partidos políticos que integran el Frente de Todos, y en particular el Partido Justicialista, se ha declarado en estado de alerta y movilización constante, donde hemos hecho diferentes acciones y encuentros con los ciudadanos y el pueblo argentino para movilizarnos hacia la casa de Cristina para defender a quienes atropellan contra su integridad y hacia quienes atropellan contra su persona, a su despacho en el Senado. Mañana nos estamos convocando en diversas plazas y puntos del país, en diversas plazas de la ciudad de Buenos Aires, para dejar claro a quienes intentan querer voltearnos, a quienes intentan tirarnos hacia atrás, que no estamos dispuestos, que el pueblo argentino no está dispuesto a permitir que vengan a decirnos qué es lo que tenemos que hacer. Y el pueblo argentino está muy consciente de sus derechos y sabe quién es la principal referenta y quién es quien la defiende, porque Cristina Kirchner, cuando tuvo que gobernar, defendió al pueblo argentino y el pueblo argentino no traiciona a quien la defiende. Joaquín, hay una palabra que hemos escuchado durante estos días y al respecto quiero conocer tu reflexión. La derecha encabezada por Cambiemos, por esta coalición macrista, que además se prepara desde distintas instancias, así internamente parezca pelea de perros y gatos, se preparan para lo que serán las elecciones el próximo año. Lo que intenta es disciplinar al pueblo, llenarlo de miedo, llenarlo de zozobra, para que el próximo año vote por ellos. ¿Crees que eso es así? ¿Eso es lo que intenta en la estrategia desde una visión nacional, desde una visión política en cuanto a la movilización? Yo creo que sí, comparto, Tatiana, tu análisis. Creo que sin lugar a dudas ese es el intento del sector de la derecha de Cambiemos. Ese es el sentido del lawfare, que es construir un discurso y generar temor y miedo no solo al actual, sino a las nuevas generaciones que se van y nos vamos incorporando a la política con una mirada de soberanía nacional. Entonces, ellos van a generar esta situación, van a intentar desde este mecanismo y de esta desacreditación constante para el pueblo argentino y para Cristina Kirchner, van a intentar de esa forma sumar caudal electoral para las elecciones del año que viene, pero creo que el pueblo argentino también tiene muy claro, como decía antes, quiénes son sus defensores y quiénes son aquellos que le han hecho mucho daño. Y está muy latente en la Argentina los últimos años del macrismo, que han hecho muchísimo daño a nuestro país, y creo que el pueblo argentino está en condiciones de dar una muestra, una nueva muestra de soberanía y de voluntad política para demostrar una vez más estar a la altura de las circunstancias históricas y a su vez llevar a una victoria electoral el año que viene para poder seguir construyendo esta Argentina que todos y todos soñamos. Joaquín, por último, ¿crees que la vicepresidenta se presentará a las elecciones como candidata a la presidencia? La verdad que es muy temprano para poder decirlo, eso lo tiene muy en claro ella en su cabeza y ella es la estratega electoral que va a definir cuál es la estrategia con la que nosotros vamos a afrontar el proceso electoral del año que viene. Lo que sí está claro y está demostrado hoy en día, que el pueblo argentino tiene una líder, el pueblo argentino sabe a quién defender y que el pueblo argentino va a dar todos los debates, todas las discusiones y todas las movilizaciones que hagan falta
en cualquier hora, cualquier día y en cualquier lugar para defender a Cristina Kirchner y no solamente defenderla, sino también dejar en claro su inocencia. Sí, Joaquín, pero aquí permíteme preguntarte algo sobre los mecanismos de comunicación. Los medios corporativos en Argentina muy bien sabemos que funcionan como oligopolios, prácticamente es lo que son, y no solamente en Buenos Aires, sino que tienen todas sus redes conectadas en el país. ¿Qué mecanismos entonces hay para comunicarse directamente con una población que está sometida todo el tiempo a un mensaje en contra del gobierno de Alberto Fernández, ahora en particular a la figura de la vicepresidenta Cristina Fernández? Bien, en eso, Tatiana, hay montones de redes construidas a lo largo de estos últimos años, vinculadas a los medios de comunicación, alternativos a estos medios hegemónicos, como bien vos planteabas. Claramente también lo que hay como una forma de comunicarse es la historia que tiene nuestro pueblo argentino de lucha y la historia que tiene a través de los años. El peronismo en la Argentina estuvo 18 años proscripto. 18 años en los cuales no se podía votar al peronismo, momentos en los cuales no se podía decir la palabra Perón y se podía cantar la marcha peronista sin correr riesgo alguno de ir preso. Han pasado dictaduras militares donde hemos tenido montones de compañeros y compañeras que han desaparecido y tenemos el ejemplo de nuestras abuelas y nuestras madres de Plaza de Mayo que nos iluminan y nos guían. Así que yo entiendo y comparto la preocupación por la presencia de los medios hegemónicos y estos medios monopólicos que unifican el discurso, pero también a eso no solamente le vamos a contrarrestar medios alternativos de comunicación, sino a su vez la memoria histórica y la red de compañeros y compañeras que venimos trabajando y sosteniendo este proyecto político hace muchísimos, muchísimos años. Muchísimas gracias, Joaquín, por ese análisis. Muy buenas noches. Muy bien, un placer y un saludo a toda la audiencia. Un placer, muchas gracias. Hasta luego. Así vamos a la primera pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia a Colombia, el ministro de Defensa, Iván Velásquez, anunció que se acaban los bombardeos del ejército a campamentos ilegales con presencia de menores de edad. La decisión es aplaudida por diversísimos sectores, mientras que desde la extrema derecha, Uribe Centro Democrático, anuncian debate de control político. ¿Acaso la vida de niños y niñas y jóvenes no es sagrada? Pues vamos a revisarlo al volver en Es Noticia. En Noticia Colombia, el gobierno anuncia que se acaban los bombardeos militares donde puede haber menores de edad. Una política que apuesta a la vida y no al combate de las llamadas máquinas de guerra, como calificó el gobierno antecesor a las víctimas de reclutamiento forzado. Vamos a revisarlo. Las declaraciones del ministro de Defensa, Iván Velásquez, este jueves, impulsan una nueva visión de seguridad de Estado que defiende los derechos humanos y promueve la paz, al ordenar el cese de los bombardeos, en donde pueda afectarse a menores de edad y población civil. Hay que privilegiar siempre la vida sobre la muerte y no se pueden desarrollar operaciones de un lado absolutamente que pongan en peligro la población civil. En relación a los menores de edad que se encuentran en los campamentos en condición reclutados, Velásquez recuerda que son víctimas del conflicto, tal como lo establece el derecho internacional humanitario. Los menores reclutados forzosamente por organizaciones ilegales son víctimas. Son víctimas de esta violencia en la que hemos vivido por tantas décadas. Tras estos anuncios, la bancada del uribista Partido Centro Democrático rechaza la medida y prepara un debate de control político en el Congreso. Una de sus voceras, la senadora Paloma Valencia, a través de medios locales, señaló que esta decisión del gobierno daría más garantía para la criminalidad.
La justificación llega desde un sector político que al frente del gobierno fue autor de varios bombardeos en la que resultaron asesinados decenas de niños y adolescentes. Por ejemplo, los ocurridos en agosto de 2019 en Caquetá y en marzo de 2021 en Guaviare. En noviembre del año pasado, el senador del Polo Democrático, Iván Cepeda, denunció que por lo menos 22 menores murieron en los bombardeos ordenados por el gobierno en el marco del supuesto combate a la guerrilla. El entonces ministro de Defensa, Diego Molano, aplicó el término máquinas de guerra para referirse a los menores víctimas de reclutamiento forzado. Y aquí no estamos hablando de unos jóvenes que no tienen conocimiento pleno, fueron transformados y convertidos en máquinas de guerra por esta organización. El gobierno de Iván Duque no solo desconoció la condición de víctimas de reclutamiento, flagelo que según la ONU incrementó un 73,3% entre el 2017 y el 2018, sino que también estigmatizó a los jóvenes de comunidades vulnerables como indígenas, afros, campesinos y migrantes, los más vulnerables frente al conflicto. Allí los hechos, de inmediato los sometemos al análisis. Para ello nos acompaña Yesid Arteta, defensor de derechos humanos de la Fundación Suma Paz. Nos acompaña desde Medellín, en Colombia. Yesid, muy buenas noches, ¿cómo estás? Bienvenido. Sí, muy buenas noches. Mi nombre es Yesid Zapata. Qué pena con ustedes. Muchas gracias. Sí. Yesid, ¿cómo estás? Buenas noches. Pues muy bien y pues muchas gracias por la invitación. A usted muchas gracias. Dice, entre otras representantes de Uribe Centro Democrático, una de ellas, congresista, senadora Paola Holguín, dice lo siguiente: parece que aquí los únicos que quieren generar violencia, reclutamiento forzado, es con esta decisión el gobierno del presidente Gustavo Petro. ¿Qué es lo que pretende con estas posturas el gobierno anterior, Uribe Centro Democrático? Hoy de hecho son minoría en el Congreso, tanto en Cámara como en Senado, pero mantienen esta postura, lo que indica que si estuviese aún el gobierno de Iván Duque, pues entonces se mantendrían los bombardeos y no importaría que allí hubiesen menores de edad. Bueno, mira, lo que ellos pretenden es tranquilamente seguir con las prácticas de guerra y de muerte, olvidando que el derecho a la vida es superior a cualquier otro derecho. Los bombardeos prácticamente se han convertido en penas de muerte, no solamente para niños y niñas, sino para las personas que deben ser sometidas por la justicia colombiana, e incluso personas que lamentablemente, civiles, que han muerto en medio de bombardeos, y que la fuerza pública en la época de la ultraderecha colombiana denominaba, pues, digámoslo así, errores militares, pero esos errores militares determinaban justamente que el Estado colombiano terminara siendo también un victimario en el marco del conflicto social armado. Lo que ellos tienen son unas prácticas de la guerra, unas prácticas en contra de la vida y unas prácticas que lamentablemente se escapan al derecho consuetudinario, a los derechos humanos y que van en contravía también de la Constitución y la ley. Pues esto resulta realmente muy grave porque es parte de la decisión y de la visión política que se tiene en el país. Ahora viene evidentemente un cambio, pero para eso también se necesitan fuerzas militares. ¿Estarán todos de acuerdo en que se acaben los bombardeos? Porque para conocer exactamente, producto de la inteligencia militar, para que no falle, el punto central es que no haya menores de edad. Sí, bueno, primero que todo los jóvenes y los niños terminan siendo primero víctimas del secuestro, lo que equivale a decir que el Estado colombiano no protegió sus derechos fundamentales. Y posteriormente, pues en esas prácticas del gobierno anterior y del gobierno de derecha que hemos tenido, lamentablemente esos jóvenes eran condenados a muerte sin ni siquiera, pues, no solamente condenados a muerte, sino que eran asesinados por el Estado colombiano sin garantizárseles los derechos fundamentales. Entonces, en términos generales, las prácticas de la seguridad democrática, las prácticas de guerra de los estados de derecha terminan siendo y convirtiendo al Estado realmente en un victimario, dañando la vida y la integridad de niños, niñas y sus familias. Esto lamentablemente ha ocurrido a lo largo de la historia del país, y con esta nueva posibilidad de que el gobierno colombiano desista de esos bombardeos, determina que este gobierno parece ser que va a garantizar la vida y la integridad de los niños y las niñas,
en función obviamente de la Constitución y la ley. Dice Miguel Uribe, otro de los representantes de Uribe Centro Democrático, el ministro de la Defensa renuncia a la capacidad estratégica del Estado para combatir el terrorismo. Así se aumenta el reclutamiento forzado de menores, narcotráfico y la violencia. Eso es parte de la postura que tienen estos representantes de la extrema derecha. ¿Qué crees con respecto a ello? Porque verlo así es como si fuésemos a profundizar en el conflicto armado, Yesid. Mira, yo lo que creo que cualquier Estado, cualquier país debe tener los suficientemente protocolos, la inteligencia y la contrainteligencia suficiente para desmantelar las estructuras armadas y someterlos a la justicia. Aquí en Colombia no existe la pena de muerte, ni para combatientes, ni para no combatientes, ni para civiles, ni para nadie. Por lo tanto, el Estado colombiano debe realmente establecer todas las prácticas militares necesarias para someterlos. Y lo que me extraña de estas personas del Senado es que ellos fueron el gobierno de Iván Duque fue el que se opuso durante 4 años a la estrategia implementada en el acuerdo de paz que tenía que ver con el decreto 154 del 2017, que determinaba una política pública para el desmantelamiento de estas estructuras paramilitares. Y además de esto, si miramos la historia de nuestro país, gran parte de la derecha y la ultraderecha de este país ha estado relacionada de manera directa con grupos armados generalmente paramilitares, que son también los grupos narcotraficantes que de alguna manera le hicieron un daño atroz, no solamente a la vida y la integridad de muchas personas, sino a la democracia de nuestro país. Sí, en medio de todo este contexto hay un hecho claro, lo ha denunciado distintos organismos de derechos humanos, Naciones Unidas también, y tiene todo que ver con el reclutamiento forzado de menores que ha aumentado después de que en Colombia ha también cambiado las formas del conflicto armado interno. Naciones Unidas, recordábamos hace poco, dentro del conflicto dice que se configuran dentro del conflicto colombiano 5 conflictos más en distintas partes del país. Y una de las consecuencias de esto es el reclutamiento forzado de menores. Así que, acompañado de esta buena noticia, es decir, no hay más bombardeos a campamentos de organizaciones ilegales para proteger la vida de niños y niñas colombianas, ¿qué hacer contra el reclutamiento forzado de menores? No, yo lo que creo principal en este nuevo gobierno es el llamado que se está haciendo a abrir los escenarios de paz completa, escenarios de diálogo, que van a ser muy significativos para los territorios. Pero yo creo que el Estado colombiano, en cabeza del nuevo presidente de la República, tiene que buscar estrategias para el desmantelamiento de cualquier estructura armada no estatal, y tiene la capacidad de hacerlo con sus organismos de inteligencia y contrainteligencia. Evidentemente, llegar a los territorios donde están ocurriendo los reclutamientos forzados de niños, niñas y adolescentes, abriendo toda una apuesta socioeconómica o inversión social, que generalmente son los territorios que más sufren de este flagelo. Y esto evidentemente es uno de los factores de riesgo de los niños y las niñas, que están en situaciones de marginalidad y que son objeto muy fácil de pertenecer a los grupos. Colombia es un país donde tiene una riqueza muy alta, pero esa riqueza está muy mal distribuida y lamentablemente ha impactado la pobreza, la exclusión social, la falta de educación y oportunidades para niños, niñas y adolescentes, y esto determina lamentablemente el incremento también y engrosar los grupos armados como tal. Pero siento que gran parte de lo que tiene que hacer el Estado colombiano es el desmantelamiento, el sometimiento de cualquier estructura armada y cumplir la Constitución en lo que dice que el Estado tiene que realizar o mantener íntegramente la soberanía nacional. Recordemos, por ejemplo, un hecho, Yesid, en el litoral de San Juan, Chocó, esto sucedió en el año 2021, 16 de septiembre, la Fuerza Pública bombardeó el campamento de alias Fabián, un comandante del Frente de Guerra Occidental del Ejército de Liberación Nacional. Allí fueron asesinadas 8 personas, entre ellas habían 3 adolescentes de 17 años, un niño de 13 años. Hay más casos de estos, aproximadamente en los últimos años se pueden contar 5 o 6 situaciones muy similares en donde en los bombardeos
que realiza el ejército colombiano contra estas estructuras ilegales. Mueren muchísimos niños, pero el punto es que luego no se sabe qué pasa ni con sus cuerpos, algunos ni siquiera con sus identidades. A las familias se les proscribe de cualquier posibilidad legal. Estamos ante un delito, Yesid, una acción que no debería cometer el Estado. Sí, y sobre todo porque gran parte de estas acciones se realizan con conocimiento de las agencias de inteligencia de que dentro de esas filas hay personas menores de edad. Evidentemente esto es un delito, es un homicidio premeditado, es un homicidio realmente que incluso bajo ciertas circunstancias podría ser como una especie de contradicción en lo que tiene que ver con que en Colombia no existe, insisto, la pena de muerte, pero hay un poder sobre jurídico, sobre algunos estamentos del Estado que les permite asesinar, y pues un producto de esto incluso se cometieron los 6.402 falsos positivos que se conocen hasta el momento. Por lo tanto, pues el llamado que está haciendo el nuevo gobierno de Gustavo Petro llena de esperanza no solamente a estas juventudes, sino también llena de esperanza de que se va a defender la vida por encima de todo y que en cualquier caso el Estado colombiano tendrá la obligación de someter a la justicia a quienes estén realizando o generando este tipo de reclutamientos forzados. Y por último, para volver a un punto que ya conversábamos, Yesid, tiene que ver con el cambio de doctrina militar. Durante décadas una doctrina para la guerra, la doctrina del enemigo interno, en el campo colombiano, en las zonas rurales, lo vimos también en el estallido social, en las capitales, en Bogotá, en Cali, Barranquilla, etcétera, etcétera. La doctrina del enemigo interno, es decir, plan para la guerra. Ahora lo que se habla es de una doctrina para la paz. Fácil decirlo, pero eso es un tremendo desafío. Sí, evidentemente no es fácil hacer, pero durante 50 años este país ha estado sometido a unas prácticas de guerra sin precedentes en la historia de la humanidad. Tanto así que pues líderes sociales terminaron siendo objetivo militar del mismo Estado, lideresas sociales, campesinos, campesinas, personas inocentes fueron sometidas. La población civil fue sometida por parte de la fuerza pública a cualquier cantidad de vejámenes, violaciones, vulneraciones a los derechos humanos. Eso no se construye de la noche a la mañana, pero tenemos la esperanza de que se abran los espacios y las prácticas suficientes en donde la población civil pueda de alguna manera tener el disfrute total de sus derechos y todas las garantías a la vida y su integridad, y que nos estemos alejando de la doctrina militar, de estas prácticas de doctrina militar, nos llenan realmente de gran esperanza hacia una construcción de una mejor Colombia, como debe ser. Muchísimas gracias, Yesid, por este análisis. Buenas noches. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias. Hasta luego, muchas gracias. Así vamos a la última pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia a Guatemala, casi 600 agresiones contra activistas de derechos humanos se cometieron en el primer semestre de este año. Según la Unidad de Protección a quienes realizan estas tareas en todo el país, es un incremento exponencial en comparación con años anteriores. ¿Pero qué está pasando? ¿Quiénes son los agresores? Vamos a analizarlo al volver en Es Noticia. En Noticia Guatemala, un informe de una organización humanitaria denuncia que se duplicaron las agresiones contra defensores de derechos humanos durante el gobierno de Alejandro Giammattei. Casi 600 agresiones se han registrado en el primer semestre de este año. Vamos a verlo. De acuerdo a cifras arrojadas por el informe de la Unidad de Protección a Defensores y Defensoras de Derechos Humanos en Guatemala, el ataque a defensores de derechos humanos se incrementó, al igual que refieren el debilitamiento de la democracia, superando a los dos gobiernos anteriores durante todo su mandato.
En los 2 años y medio en el poder de Alejandro Giammattei, se han registrado 2.646 agresiones contra estos ciudadanos. Jorge Santos, director de UDEFEGUA, manifestó que las agresiones son especialmente contra operadores de justicia, periodistas y defensores del medio ambiente, quienes están siendo hoy sometidos a un clima de hostigamiento, acoso y persecución criminal. El documento detalla que de las 600 agresiones registradas de enero a junio de este 2022, 272 fueron contra jueces, personal de los juzgados, fiscales, auxiliares fiscales, miembros de la Procuraduría de los Derechos Humanos y 114 fueron contra víctimas del conflicto armado interno, familiares de víctimas de feminicidio y violencia común. Mientras que el tercer grupo con más agresiones en su contra son los periodistas y comunicadores, cuyo número se registra en 51 en el primer semestre de 2022. Algunos de ellos han salido al exilio, tienen órdenes de captura o han guardado prisión. Por su parte, las personas que defienden derechos medioambientales han sufrido al menos 47 agresiones de enero a junio del 2022, acciones que se han utilizado como mitigadores de acciones públicas de estos grupos defensores de derechos humanos. La directora del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional calificó como preocupante que estas tácticas estén siendo utilizadas también en otros países de la región, como El Salvador y Honduras. Así entramos con el análisis. Para ello nos acompaña Marcelo Colucci, investigador social, nos acompaña desde Ciudad de Guatemala. Marcelo, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, mucho gusto. Mucho gusto, gracias por acompañarnos. ¿Qué es lo que está pasando? Nos preguntábamos antes de la pausa. Hay un crecimiento exponencial, según este informe de esta ONG, de agresiones directas a defensores y defensoras de derechos humanos. ¿Qué está pasando? Sí, efectivamente, el clima se está poniendo cada vez más complicado. Hay un giro cada vez más creciente hacia la derechización. Vivimos en un país supuestamente democrático, pero lo que menos tenemos es un ejercicio de libertades democráticas. El llamado pacto de corruptos, o sea, este grupo de políticos ligados a hechos de corrupción, más un empresariado también corrupto, crimen organizado que ha metido sus tentáculos en todas las estructuras del Estado. Este pacto de corruptos ha ido copando diversos sectores del Estado, en los tres poderes, poder ejecutivo, legislativo, judicial, y se está derechizando cada vez más el clima general. Por tanto, arrecia en forma creciente la represión ante toda protesta social. Por eso, tal como se indicaba recién, operadores de justicia, líderes y lideresas comunitarios, periodistas alternativos, en fin, todo aquel que levante alguna suerte de protesta, grupos medioambientales, grupos que luchan por la diversidad sexual, están siendo reprimidos. La muerte de líderes y lideresas comunitarios continúa, es un goteo constante. Todos los meses, se podría decir que todas las semanas nos enteramos de un hecho de estos. Hay privación de la libertad, hay atentados, hay hay respuesta a gente en las fincas, en sectores alejados de la capital, que son brutalmente reprimidos por policía y ejército. O sea, hay un clima de derechización creciente, un clima que cada vez hace que esta democracia se parezca más a una dictadura que a una democracia. Y hay un intento absolutamente abierto, sin ningún enmascaramiento, de pasar leyes totalmente represivas, antipopulares, como por ejemplo el aumento de la represión policial y del ejército, que se puede hacer impunemente, el ataque contra los medios alternativos enmascarados en una supuesta ley para condenar la ciberdelincuencia. En fin, es un clima de derechización creciente que preocupa. Muy preocupante, entre otras cosas, Marcelo, porque hay invisibilización del tema dentro y fuera del país. ¿Es parte de una estrategia del gobierno acompañada por medios de comunicación?
porque es un tema realmente invisibilizado. Sí, efectivamente. Bueno, acá en el país sí se habla mucho de esto, pero claro, la reacción popular está muy adormecida. Hay reacción, por supuesto que sí, y hay organizaciones populares, movimientos campesinos, movimientos urbanos que están luchando contra todo esto, denunciándolo, pero el clima general que intenta entronizar el gobierno es un clima de que acá está todo tranquilo, que caminamos en un ámbito democrático, que se respetan las libertades civiles y que ya estamos preparándonos para las próximas elecciones que tendrán lugar el año que viene, en el 2023. Aparentemente, ¿no?, la sociedad está en paz, porque hay una economía que supuestamente está creciendo. Claro, después de la crisis de la pandemia, después de 2 años de encierro prácticamente, ha habido una leve mejora, pero la situación general de la población no ha mejorado en absoluto, al contrario, se ha criminalizado todo tipo de protesta, se ha ido cada vez más contra los grupos populares que intentan denunciar la situación. La carestía de los productos básicos es realmente enorme. O sea, la situación es preocupante, altamente preocupante. Y no se ve en este momento una reacción popular, una reacción que pueda frenar contundentemente todo esto. Pero justamente hay que trabajar en pos de esto, de una organización popular que detenga este avance, ¿no? Este avance absolutamente antidemocrático. Claro, dicen por esta situación algunos sectores en el país que debería volver. Ahora no se sabe de qué manera, porque esa es una decisión del propio gobierno y Alejandro Giammattei no lo quiere, como el anterior tampoco, que debería volver la Comisión Internacional contra la Impunidad, la CICIG, esta organización aliada de Naciones Unidas que llevó, por ejemplo, a un expresidente y a una exvicepresidenta a la cárcel por actos de corrupción. Recuerda usted, por ejemplo, le recuerdo a nuestra audiencia el caso La Línea, que involucró distintos sectores del país, de lo que usted precisamente nos hablaba, cómo se entremezcla la corrupción con estructuras del alto gobierno. ¿Usted qué cree? Sí, sin duda, sería oportuno. De todos modos, creo que ahí hay mucha tela para cortar, ¿no? La CICIG existió durante años en Guatemala como producto de las negociaciones sobre la paz, ¿no es cierto? La paz que se firmó en un lejano 1996, ya vamos para los 26 años de esa firma y realmente la paz no ha llegado, ¿no? No hay guerra en sentido estricto, no hay un enfrentamiento bélico entre el ejército y los grupos guerrilleros del movimiento armado revolucionario, no hay guerra, pero la paz no está. La CICIG estuvo por años actuando, pero con un perfil muy bajo. Tuvo luego un accionar fuerte cuando el gobierno de Estados Unidos, la presidencia demócrata de Barack Obama, decidió incidir sobre la corrupción estatal. Por eso se llegó a enjuiciar a algunos funcionarios, a una buena cantidad de funcionarios públicos. De todos modos, hubo allí una jugada de Washington, básicamente. Creo que sí, es muy importante que organismos internacionales estén presentes en el país, llevando adelante investigaciones. Lo importante sería que dentro de la estructura nacional, dentro de la propia estructura guatemalteca, se pueda contar con una institucionalidad clara, transparente, democrática, que pueda denunciar y enjuiciar todos los ilícitos. Y eso no está pasando. O sea, bienvenida a la CICIG si volviera, pero eso está muy verde. Ya ningún gobierno volvió a hablar de la administración actual. La administración anterior, el presidente Jimmy Morales, terminó echando a la CICIG. La administración actual ya ni lo ha mencionado, salió de la agenda de discusión eso. Y para el próximo gobierno nada hace pensar que pueda volver. La cuestión sería poder encontrar los espacios para fortalecer realmente el sistema de justicia. Lo que pasa es que ese sistema está copado justamente, está cooptado por este pacto de corruptos que ha avanzado y se ha entronizado, ocupando prácticamente todos los espacios, el legislativo, los juzgados, la universidad pública, el procurador de derechos humanos. En fin, sería buena la CICIG, pero yo apuesto más aún
por un fortalecimiento interno, ¿cierto? Que no se dependa de la cooperación internacional para llevar adelante este proceso de profundización de la democracia, cosa que hoy día está en peligro. Claro, eso sería lo ideal porque, entre otras cosas, recordamos que ese era parte del objetivo de la CICIG, que lamentablemente no se cumplió, y era entregar un sistema de justicia fortalecido de cara a todo el pueblo. Muchísimas gracias por ese análisis, Marcelo. Muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias a ustedes por habernos acompañado. Ponemos punto final a esta emisión de Noticia. Que tengan todos y todas buen fin de semana. Será hasta el próximo lunes. Sigan con nosotros.